Bienvenido a Indagando Shorts, el lugar donde estudiamos la escritura sin dogmas, sin prejuicios y sin representar denominaciones religiosas. Y pues eso, mis hermanos, en lo que alguien sube o no sube, básicamente es la reflexión que quería hacer, ¿no? Que antes de creer algo, al menos nos demos un buen tiempo y esfuerzo en estudiar a profundidad aquello que estamos investigando o aquella nueva información que se nos está dando o lo que nosotros creemos. Porque muchas veces me he dado cuenta que hay personas que sin tener conocimiento siquiera de la Torá o de la antigua cosmogonía y teogonía semítica, etcétera, etcétera, se deja llevar más que nada por emociones o por un video de internet y cambia su fe. Y pues bueno, a lo mejor hay gente que puede decir, no pasa nada, si crees o no en Cristo, para mí no existe, o qué sé yo, cada quien. Pero sí, y si realmente has caído de la gracia por dejarte llevar por la emoción, es solo la reflexión, ¿no? Yo sería un poco más astuto. Antes de cambiar mis ideas, debería de analizar bien las cosas, porque muchas veces como personas nos dejamos llevar por las emociones, lastimosamente, y eso no está bien. Hay que dejarnos llevar por la fortaleza del espíritu primeramente y por la fortaleza del raciocinio. Entonces, ¿cómo voy a abandonar yo mi fe sin antes investigar bien qué es mi fe? Y he visto que muchas personas, lastimosamente, como dice la escritura, por falta de conocimiento mi pueblo perece, porque rechazan la Torah. Y si es verdad que hay muchos movimientos dentro del cristianismo, no todos, ya saben, aquí se respeta a todos, pero no lo voy a negar, vamos a ser honestos, es verdad que dentro del cristianismo no se conoce el Antiguo Testamento, no se conoce, no tienen conocimiento del Tanaj muy básico. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto es peligroso para los que creemos en Yeshua? Porque al no tener conocimiento, cuando llegan a un canal y ven a alguien con una kipá hablando ahí palabras hebreas, dicen, no, pues él debe de saber más. Y esa persona le dice, ¿sabes qué? Te engañaron. No, si Isaías 53 nunca habla del Mesías. No, y Daniel, no, ese ni es profeta. Ese fue escrito como un siglo antes de Cristo, 2 siglos antes de Cristo. El profeta como Moisés, es Josué. Es Josué. Y, mira, Isaías 7:14, Isaías 9:6, lo están sacando de contexto, es Asiria. Mira, y le sacan, y sí, dice Asiria. Entonces el cristiano promedio dice, rayos, es mentira el libro cristiano, y le agarran un rencor. Pero no, hermanos, todo eso es mentira. Todo eso es mentira. Isaías 53 sí habla de un Mesías, definitivamente. Entre Isaías 42 y 55 hay dos siervos, y en Isaías 52:13 hay uno que es exaltado. Isaías 52:12 y 13 me parece, es exaltado, y aparecen 3 títulos que solo se le dan al Creador en todo el Antiguo Testamento. Y no te cuentan que hay 2 siervos. No te cuentan, por ejemplo, que Isaías 11, que también lo utiliza el judaísmo rabínico para decir que es el Mesías, también habla de Asiria. Atención, esto está, si no me equivoco, Isaías 11, no sé si 20. Vamos a Isaías 11, lo voy a buscar aquí. Creo que es 11:10. Dice, no, es el 11. Sí, dice el 11, Isaías 11:11. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Yahvé alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat. Asiria ya ni existe, hermanos. Entonces, ¿no les parece deshonesto decir, Isaías 7:14, para empezar, ni es virgen, y en segunda, eso se cumplió en el tiempo de Asiria? Y sobre el hijo que sería llamado Dios poderoso, que aparece en Isaías 9:6, ese también es el contexto de Asiria. Pero ellos dicen que Isaías 11 es mesiánico, y vemos que el contexto también es Asiria. ¿Se dan cuenta? Una cosa es que después de que tú sepas esta información, tú decides lo que haces. Dices, ok, pero ¿por qué no dicen eso? ¿Por qué lo esconden? ¿O no lo saben? ¿O no conocen su Biblia? Porque deberían de ser justos y deberían de decir, Isaías 7:14 sobre la Virgen, el contexto es Asiria. Isaías 9:6 sobre este hijo que nos es nacido y que su nombre será admirable, en realidad también el contexto fue en Asiria. Pero ¿por qué no dicen Isaías 11, que según nuestros rabinos dicen que es un texto mesiánico, resulta que también es Asiria? Entonces, ¿ahí qué hacemos?
porque entonces o no es mesiánico o los tres pueden interpretarse entonces como mesiánicos. Porque si decimos que el contexto es Asiria, si sube ahorita un judío conmigo, yo le voy a decir, oye, ¿eso es mesiánico? No, pues que sí, pero ¿cómo? Si el contexto es Asiria. Entonces, no sería válido si él me sigue insistiendo, no, pero es que es una interpretación. Ah, entonces los apóstoles también hicieron una interpretación con Isaías 9:6 y con Isaías 7:14. ¿Se entiende el punto, hermanos? Es alguien que me escriba si me está entendiendo el punto. Son esas pequeñas cosas que tú dices, eso es deshonesto. Eso es deshonesto. Y eso no lo sabe el cristiano promedio. Entonces muchos cristianos los llevan a Isaías 7:14 y dicen, mira, para empezar no era una virgen y en segunda el contexto es en Asiria, eso ya pasó, ¿cómo va a ser mesiánico? Y luego los llevan a 9:6 y dicen, no, ese no, eso ya pasó también en el tiempo de Asiria. Y entonces el cristiano promedio dice, híjole, sí es cierto. O por ejemplo en el Salmo 22, que el texto masoreta dice, como leones mis manos, el famoso Salmo 22. Pero en textos más antiguos, incluyendo en la Septuaginta, y en otros textos del periodo intertestamentario, o sea, más antiguos, en textos más antiguos, hay muchos cambios que después sucedieron siglos después. Por ejemplo, en textos antiguos dice, y me hollaron, o me horodaron, o me perforaron las manos. Vean la diferencia entre, creo que es carú y carí, algo así. La idea es que esta palabra tuvo una pequeña modificación siglos después y ya dice como leones mis manos, lo cual no tiene sentido gramatical. Pero en otros textos más antiguos dice, horadaron mis manos, hollaron, perforaron, atravesaron mis manos. La pregunta es, ¿por qué alguien haría ese pequeño cambio? ¿Se entiende, hermanos? Entonces, me parece que deberían de ser un poquito más astutos aquellas personas que están teniendo dudas, mis hermanos, pues que bueno, se replanten todas estas cosas, porque lo que hacían los apóstoles en el Nuevo Testamento simple y sencillamente eran interpretaciones válidas dentro del judaísmo de primer siglo. Ahora, que no creas en esas interpretaciones judías, está bien, pero no digan que son inventos romanos o que no tienen nada que ver con el judaísmo. Ahí es donde veo que es un error. Dice Alegre 29, hay judíos creyentes en Yeshua que dice que traspasado es igual a traicionar, es como dar una puñalada, es decir, Miriam al padre a quien lo traicionaron y luego harán llanto por el Mesías. Claro, claro, está bien, me parece muy bien dentro del ámbito de interpretar, pero a ver, si somos literales, dice lo traspasaron, perforaron, ¿se entiende? Entonces, yo pienso que no hay mucho que interpretar si entendemos que Yeshua es el Mesías, literalmente le perforaron las manos, y él citó ese salmo. Aparte es un salmo que empieza muy interesante. Luego voy a explicar unas cosas muy interesantes de ese salmo. Pero claro, hermano, claro. Entiendo. ¿Qué se hizo? No, parece que no vino Iván Breslev. Pero bueno, ahí a ver cuándo se anima que tengamos aquí un debate. Dice Isahar, exactamente, reinterpretaron textos muchas veces y en muchas épocas se hicieron relecturas de textos más en tiempos de aflicción. Sí, lastimosamente es que sí se puede notar eso, sí se puede ver, y gracias al creador por algo permitió que se encontraran esos rollos del Qumran, porque antes veían la Septuaginta como, ay, ese libro, es griego, pero de repente encontraron unos rollos bien antiguos donde vivían, yo creo que sí eran miles de personas, todos gente mayor de 30 años, varones, llamados la comunidad del Qumran, y resulta que encontraron textos en hebreo, textos samaritanos, textos hebreos, textos griegos también, y distintos textos que de hecho comprueban que la Septuaginta es una buena Biblia. Porque al final la Septuaginta, aunque esté en griego, trató de transmitir los conceptos hebreos mesiánicos. Entonces, lo que hacían al traducirlo al griego muchos era donde veían ellos al Mesías, ponían ahí que era un texto referente al Mesías. Y es muy interesante que cuando se encuentran estos rollos del Qumran, es muy interesante que empatan con muchas cosas de la Septuaginta. Ojo, también con el texto Masoreta, no estoy diciendo que no, pero es interesante ir haciendo comparaciones, porque sí podemos ver en el Nuevo Testamento como que ellos usaban mucho la Septuaginta, que es el texto griego del Antiguo Testamento, pero no por eso significa que no está basado en la Torá, porque repito, al encontrarse los rollos del Qumran, resulta que muchos textos en hebreo, son más parecidos a la Septuaginta que al texto Masoreta que fue hecho 1000 años después. Son cosas muy interesantes, ¿no, hermanos? Ojo, yo les estoy pasando la información nada más, pero pueden ver, hay documentales, hay historiadores, o sea, esto que les estoy diciendo lo pueden ver en la red, no es ningún secreto,
Yo solo les paso la información, ¿no? Conociendo mi identidad, muy amable por sus amables palabras. Parece que le caigo bien aquí a mi hermano, que el Eterno me bendiga. Por el Espíritu es cambiar nuestro corazón para vivir de acuerdo al Creador. Te quiere tu hermano en Yeshua, Fabián. Ah, qué lindo, mi hermano. Gracias por tan lindas palabras, la verdad. Es invaluable de todo corazón. Me da mucho gusto. Y toda la gloria sea para el Eterno, hermanos. Pero me da mucho gusto leer, hermanos, con palabras tan nobles. Dice David Leiva, el problema del judaísmo rabínico es exponer que sus sabios son infalibles en la interpretación. Así es, lastimosamente. Aquí está subiendo un hermano. Gracias por no dejarme aquí solo, hermano. Hola, Eh, ¿cómo te va? hola, mi hermano. Mucho gusto, Isahar. Bendiciones. Hola, mucho gusto. Igualmente, ¿cómo te va? Bien, mi hermano. ¿De dónde nos acompañas? Ahorita estoy en Costa Rica. Me toca viajar bastante, entonces hoy estoy en Costa Rica. Ah, pues qué bueno, mi hermano. Y mucho gusto conocerlo, hermano Isahar. El gusto es mío, el gusto es mío. Realmente hace rato quería poder participar, pero lastimosamente por trabajo, cosas así, no había podido. Y sí, pues me gustan bastante tus estudios, son bastante certeros, pero me parece de que a veces muchos de los comentarios que emite mucha gente vienen más por cuestiones que les cuentan o ven, ¿no? O leen. Y yo sí he estado en grupos ultraortodoxos estudiando, he estado en una yeshiva, y muchas de las cosas tenés muchísima razón, la verdad, tenés mucha razón porque sí, ya son cuestiones con saña, con odio, en contra de Yeshua especialmente. Me sorprende, ya te digo, me sorprende realmente a veces el apoyo que hay de parte del cristianismo al judaísmo cuando no saben lo que se habla del judaísmo. Es burla. Hay grupos que son muy buenos, muy nobles, pero hay unos que son terribles realmente. Y te lo dice alguien que ha estado en grupos bastante fuertes, pues, o sea, grupos ultraortodoxos. Wow, pues gracias, hermano, por el testimonio, para que vean que efectivamente, miren, que uno no se está inventando las cosas. No, Yo, no, de hecho, subí un video, no recuerdo en qué parte de un video que hice está, lo voy a identificarles después, pero hice una grabación de una sinagoga en donde literalmente dicen eso, o sea, dicen, estamos en guerra en contra de los cristianos y ese ídolo lo tenemos que derrumbar para que venga el Mesías y no sé qué tanto, o sea, no es conspiración. Y a no, ver, tampoco voy a decir que en todas, absolutamente las sinagogas del mundo, pero me atrevería a decir que en muchas más de las que pensamos. ¿O me corriges, hermano Isahar? no, sí, muchísimas más, muchísimas más. Hay una cuestión que debemos entender, o sea, y cuando se habla de religión, a veces cree uno que son cuestiones sumamente de creencias en Dios, en estudio de Dios, ¿no? O sea, esto es social, cultural, aquí hay supremacismo, racismo, sí, o sea, hay mucho más de lo que uno cree, ¿no? Y, y saben manejarse porque ya ves que para lograr el apoyo del cristiano en muchas cosas horrendas que están pasando hoy, dicen nosotros amamos a los cristianos, cosa que no es cierta. Esto aman de... Así es. El apoyo, el ver para otro lado mientras hacen cosas perversas, ¿no? Si te das cuenta y tienes mucha razón, los cambios que hay, por ejemplo, del texto masorético al texto de la Septuaginta, súper comprobado. El cántico de Moshe, por ejemplo, ¿no? Donde dice que lo alaben a él los ángeles del cielo y todo. O sea, son cuestiones, o sea, al final te digo algo. Yo te decía, son relecturas que cada quien hace basado en su creencia, está bien, todo está bien. El problema es cuando te quieres meter en las creencias de los demás, porque Completamente, hermano. debemos Y entender que son creencias, porque nosotros podemos también decir, como dicen los cristianos, podemos decir misa, pero para muchísimas cosas no tenemos pruebas concretas y debemos ser honestos. Yo creo que la honestidad en la enseñanza es lo mejor. O sea, son creencias, pues si las creencias no se discuten, porque así es, o estoy, sea, estoy completamente de acuerdo con usted, hermano. Es justo mi postura. O sea, usted es libre, quien sea es libre de, no sé, tener su creencia, su religión. Yo podría argumentar, ¿sabes qué? Para mí y en mis conclusiones y lo que yo he vivido, Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Y yo te aconsejaría que, me explico, pero no es como que lo claro, voy a forzar. Y peor aún, el vocabulario, hermano, porque fíjense lo que él dijo, muchas personas podrán decir, oye, racistas. Fíjense lo que les enseñan a sus feligreses, y ya le doy la palabra al hermano Víctor. Aquí para que vean que no me lo estoy inventando, está en mi video. Y por ejemplo, una persona me dice, ya quisiera ser como mi rabino, Yohanan, mexicano nopaludo, o sea que yo soy un mexicano nopaludo. Y después me dice que hablas mal de sus hijos sagrados, crees en un muerto y como eres de México, crees en brujería y abominación y eres un mexicano pelado.
Lo bueno que no son idólatras, ¿verdad? Mi padre dice, ¿qué dice aquí? Hashem, mi padre se ríe de ti, loco. Eres un Goyin, no vales nada. Aquí está, no me lo estoy inventando. Es una señora, yo me imagino, digo, señora, no tiene una familia, su esposo, así, una damita, ¿no? Pero anda debatiendo en internet toda enojada porque eso le enseñaron. Yo ayer vi un video del señor Breslev justificando que se puede uno burlar porque lo hizo Elías. Entonces, como Elías se burló, para empezar, bueno, si te quieres comparar a Elías, más te vale que hagas que caiga fuego del cielo y prenda un holocausto, y entonces te creo, pero no podemos decir eso, porque yo puedo decir, bueno, entonces yo quiero ser como el rey David, se me tienen que inclinar todos y quiero mi trono. No, pues no, o sea, no puedes justificar actuar mal contra el prójimo porque supuestamente tienes el espíritu de Elías. Perdón que me extendí, hermanos, adelante, hermano Víctor. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Claro, mi hermano. Fuerte y claro. Shalom. Por acá, no solamente con mis palabras, pero ya que usted dio la oportunidad de interactuar de una forma más gráfica, pues saludándole acá desde Venezuela, ¿sí? A usted, a su familia y a toda la comunidad. Una comunidad que ciertamente, más del 90%, observo, como usted mismo lo dice en sus videos, muy ecuánime, ¿no? Muy cuerda, muy tranquila. Y considero que uno de los principios que se enmarca en la Torá es el ser una persona que cumpla el propósito de Adonai en la tierra, ¿no? Y en el universo. Ese propósito es que aquellas personas que estamos en este camino de Torá podamos ser parte de ayudar a Adonai en la creación. Ahora, es lamentable en verdad, bueno, Ricardo y el amigo se llama, disculpe, que casi no visualizo bien. Yahar. Isahar. Isahar. Es lamentable que grupos judíos, ¿no?, que es el pueblo que de una u otra forma Adonai ha escogido para expresar ese amor de Adonai hacia la creación, ellos quebranten, y no digo todos, como bien lo dice Isahar, quebranten estos grupos por razones de odio, de desprecio, de manipulación, y más aún de la reciente fecha que se estuvo haciendo memoria ahorita, que es el Tisha B'Av, ¿no?, que es una fecha en la cual, de acuerdo al judaísmo, se ha declarado que el templo, en su segunda destrucción, pues fue por razones de odio gratuito. Y es impresionante de que después de haber celebrado Tisha B'Av, todavía judíos como el de Punto Brele y entre otros más, sigan expresando ese odio gratuito. Entonces, ¿cómo consideran ellos la venida del Mashiach, como ellos bien lo han hablado y lo tienen en su conocimiento, cuando ellos mismos son parte o son tropiezo para que este tiempo no se acerque, o para que la venida del Mashiach no llegue en su pronto momento? Entonces, es contradictorio, ¿no? Es muy contradictorio las acciones con las palabras. O sea, las palabras tienen que estar explícitas en las acciones. Y si las acciones son contrarias a las palabras, entonces estamos negando e incluso quebrantando lo que procuramos defender, ¿no? Porque según ellos defienden, ¿no? Es lo que yo puedo ver, ¿no? O puedo determinar, porque claro, también hay que tener un elemento presente, que es la continua persecución que para ustedes y para nosotros, pues es evidente, que ha sufrido el pueblo judío. Pero no justifica tampoco ese odio hacia personas, por ejemplo, de este canal, y cómo se refieren a las personas que, bueno, creemos en Yeshua, sabemos quién fue Yeshua, sabemos el propósito de Yeshua, como el ungido Adonai, para traer las buenas nuevas, para traer esa esperanza y ese mensaje de amor. El amor no es decir yo te amo, tú me amas, no. El amor está implícito en las obras de la persona. Cuando una persona ama, cuando ama a Adonai. Y si ama a Adonai, ama la creación. Y amar la creación significa amar a todo lo creado, visible e invisible. Y si no amamos a nuestros semejantes, decía el apóstol, si no amamos al hermano a quien vemos, ¿cómo podemos decir que vamos a amar a Adonai? Y amar al hermano no es solamente porque sea judío, no, porque la Torá también habla del extranjero. La Torá también expresa que al extranjero hay que amarlo y hay que tratarlo como a uno de los mismos naturales, es decir, como a un israelita. Y ese principio lo enseñó Yeshua. Ese principio de Torá lo enseñó claramente Yeshua. No recuerdo ahorita el Evangelio que habla sobre, si ustedes aman a los que le aman, ¿qué están haciendo? ¿Qué hacen? Serán como hipócritas, o sea, aman solamente al que me ama, pero el propósito de la Torá es amar incluso a aquel que no me ama, porque a través del amor que yo muestro hacia aquel, en acciones, no solamente en palabras, sino en acciones, puedo ver que esa persona puede llegar a amar a Adonai por mis acciones. Por eso Pablo también escribió en una de sus cartas, escribió lo siguiente, ¿no? Dice,
por causa de vosotros, por causa de ustedes, de sus malas acciones, ¿qué sucede? El camino, el nombre, el propósito de Adonai es blasfemado entre los goyim, o entre los gentiles, o entre las naciones. Entonces, bueno, quería pues expresar estas palabras, ya que nuestro estimado Ricardo, pues siempre ha estado allí y siempre, como el mismo Isahar lo dice, siempre estoy atento a los temas, ¿no?